Cuando el notario terminó de leer el testamento, el silencio en aquella sala fue como un puñetazo al estómago. 15 millones de dólares para él, para su hijo, y para ella, para la mujer que había dedicado 37 años de su vida a construir un hogar. Solo una bolsa de tela con ropa usada. Así comenzó todo. Así comenzó el día en que Marta Delgado dejó de ser dueña de su propia casa y se convirtió en una extraña bajo su propio techo. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber quién está del otro lado, quién me acompaña en esta historia que parece sacada de la vida misma. Porque créeme, lo que vas a escuchar es algo que podría pasarle a cualquiera. Era un martes 19 de marzo, un día gris, de esos en que el cielo parece una sábana sucia colgada sobre la ciudad. Marta lo recordaría para siempre, porque ese martes, cuando salió el sol, ella todavía tenía una casa. Cuando se ocultó, ya no tenía nada. La casa olía a café recién hecho. Marta había preparado el desayuno como todas las mañanas durante los últimos 37 años. Huevos revueltos con cebolla picada finamente, pan tostado con mantequilla, jugo de naranja recién exprimido. Sus manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, se movían con la precisión de quien ha repetido los mismos movimientos miles de veces. La cocina era amplia, con azulejos blancos que ella misma había limpiado hasta dejarlos brillantes cada semana. Las cortinas amarillas, algo descoloridas por el sol, se movían apenas con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Tenía 63 años. El pelo, completamente blanco, lo llevaba recogido en un moño bajo. Su rostro mostraba cada año vivido, cada preocupación, cada noche en vela cuidando a su hijo cuando era pequeño, cada lágrima derramada en silencio. Vestía un suéter beige de lana, gastado en los codos, y una falda gris que le llegaba hasta las rodillas. Zapatos negros de tacón bajo, cómodos, prácticos. Escuchó pasos en la escalera, pasos pesados, seguros, los pasos de alguien que sabe que el mundo le pertenece. Ernesto entró a la cocina. Su hijo, 41 años, traje gris oscuro, impecable, camisa blanca almidonada, corbata azul marino, zapatos negros tan brillantes que reflejaban las luces del techo, el pelo engominado hacia atrás, ojos oscuros, calculadores, una mandíbula cuadrada que había heredado de su padre, pero nada más había heredado de ese hombre, nada del corazón. «Buenos días, hijo», dijo Marta, con esa voz suave que había usado toda su vida, una voz que pedía perdón por existir. Ernesto no respondió. Se sentó a la mesa, sacó su teléfono celular y comenzó a revisar sus mensajes. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla. De vez en cuando hacía un sonido con la lengua, de fastidio o de satisfacción, era difícil saberlo. Marta puso el plato frente a él. Los huevos todavía humeaban. El pan estaba en su punto exacto de dorado. Ella se había quemado los dedos al sacarlo de la tostadora, pero no había dicho nada. Nunca decía nada. «El café está recién hecho», susurró ella, casi como si tuviera miedo de interrumpir algo importante. «Está frío», dijo Ernesto sin levantar la vista del teléfono. Marta se acercó a tocar la taza. Estaba caliente. Quemaba. Pero no dijo nada. Tomó la taza y fue hasta la cafetera para servirle más café. Sus manos temblaban ligeramente. Un temblor que había comenzado hacía 3 meses. Desde el funeral de Roberto, su esposo, el hombre que había sido su todo durante 37 años. Roberto Delgado había muerto el 12 de diciembre. Un infarto, dijeron los médicos. Cayó en su oficina, frente a su escritorio de caoba, rodeado de papeles y contratos. Cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. El corazón se le había detenido. Ese músculo que ella había creído indestructible, que había latido junto al suyo durante tantos años, se había quedado quieto. El funeral fue un martes también, martes 17 de diciembre. Llovió toda la mañana. El cementerio estaba embarrado. Marta llevaba un vestido negro que le quedaba grande porque había perdido peso en los últimos años. Roberto siempre le decía que comiera más,
que se viera saludable. Pero ahora Roberto no estaba. En el funeral, Ernesto lloró, lágrimas grandes, gruesas que rodaban por sus mejillas. Abrazó el ataúd. Gritó papá con una voz quebrada que a Marta le partió el alma. Ella lo había abrazado, había consolado a su hijo, le había acariciado el pelo como cuando era niño. Tranquilo, mi amor, tranquilo, tu padre está en un lugar mejor. Pero Ernesto se había apartado bruscamente. No me toques. Esas palabras, frías como el mármol del mausoleo. Ahora, 3 meses después, Marta ponía el café recién servido frente a su hijo y se sentaba del otro lado de la mesa. No se había servido nada para ella. Nunca comía hasta que Ernesto terminara. Tenemos que hablar, dijo Ernesto de repente, guardando el teléfono en el bolsillo interior de su saco. Marta sintió que algo se le encogía en el pecho. Conocía ese tono. Era el mismo tono que Roberto usaba cuando iba a decirle algo importante. Pero en los labios de Ernesto sonaba diferente. Sonaba peligroso. Claro, hijo. Dime. Ernesto la miró directamente por primera vez esa mañana. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Roberto, pero tan distintos a la vez, la recorrieron de arriba a abajo. Era una mirada que la hacía sentir pequeña, insignificante. El notario viene hoy, a las 11. Marta asintió. Ya lo sabía. Habían pasado 3 meses desde la muerte de Roberto. Era hora de leer el testamento, de hacer oficial lo que todos ya sabían. Roberto había sido un hombre previsor, siempre pensando en el futuro, siempre cuidando a su familia. ¿Quieres que prepare algo especial? ¿Un café? ¿Unos pastelitos?, preguntó Marta, con esa necesidad que tenía de servir, de ser útil. No es necesario, esto será rápido. Ernesto se levantó sin terminar el desayuno. Los huevos quedaron a la mitad, el pan intacto, el café humeando todavía. Salió de la cocina sin decir más. Marta escuchó sus pasos subiendo las escaleras. Luego, el sonido de una puerta cerrándose. Se quedó sola en la cocina. El reloj de pared marcaba las 7:15 de la mañana. Todavía faltaban casi 4 horas para que llegara el notario. 4 horas que se sintieron como 4 años. Marta comenzó a limpiar. Siempre limpiaba cuando estaba nerviosa. Lavó los platos, secó la mesa, barrió el piso, sacó brillo a los azulejos, limpió las ventanas, sacudió las cortinas, ordenó los cojines de la sala, pasó el trapo por los muebles. Todo tenía que estar perfecto. No sabía por qué, pero sentía que todo tenía que estar perfecto. La casa era grande, demasiado grande para 2 personas solas. 3 pisos, 6 habitaciones, 4 baños, una sala inmensa con ventanales que daban al jardín, un comedor con capacidad para 12 personas, la cocina en la que Marta había pasado la mitad de su vida, un estudio en el segundo piso donde Roberto trabajaba hasta tarde, y en el tercer piso, el dormitorio principal con su baño privado y un balcón que daba a la calle. Roberto había comprado esa casa cuando Ernesto tenía 5 años. Era el año 1989. Roberto acababa de abrir su propio negocio de importaciones. Le estaba yendo bien. No eran ricos, pero vivían cómodamente. La casa era su orgullo. Algún día, todo esto será de Ernesto, decía Roberto, mientras recorría las habitaciones con las manos en los bolsillos, mirando cada detalle con satisfacción. Nuestro hijo va a tener lo que yo nunca tuve. Va a crecer en una casa de verdad. Y Marta asentía, sonriendo, porque ver feliz a Roberto era su propia felicidad. Los años pasaron. El negocio de Roberto creció. Las importaciones se convirtieron en una empresa seria. Empleados, oficinas, contratos con el extranjero. Dinero, mucho dinero. Pero Roberto nunca cambió. Seguía siendo el mismo hombre humilde que se había enamorado de Marta cuando ella tenía 19 años y trabajaba como cajera en un supermercado. Ernesto, en cambio, sí cambió. Creció en abundancia. Estudió en colegios privados, universidad en el extranjero, maestría en administración de empresas. Cuando regresó a los 26 años, ya no era el niño que se dormía en el regazo de Marta mientras ella le cantaba canciones de cuna. Era un hombre frío, calculador, ambicioso. Es inteligente, decía Roberto con orgullo. Muy inteligente. Tiene olfato para los negocios. Marta solo asentía. Pero en secreto,
En lo más profundo de su corazón, extrañaba al niño que solía pedirle que le contara cuentos antes de dormir. A las 10:30, Marta subió a su habitación para cambiarse. Se puso un vestido negro, el mismo que había usado en el funeral. Era el único decente que tenía. Se cepilló el pelo blanco y lo dejó suelto sobre los hombros. Se vio en el espejo. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas. Sus labios, antes gruesos y rosados, ahora eran una línea fina y pálida. Sus manos, con las venas marcadas bajo la piel transparente, se veían frágiles. Roberto, susurró al reflejo, ayúdame a ser fuerte. El timbre sonó exactamente a las 11 en punto. Marta bajó las escaleras despacio, agarrándose del barandal. Ernesto ya estaba en la entrada. Había abierto la puerta. El notario era un hombre bajo y rechoncho. Usaba lentes gruesos que le agrandaban los ojos. Vestía un traje café que le quedaba apretado en el estómago. Llevaba un maletín de cuero negro en la mano derecha. Buenos días, soy el licenciado Ramírez. Vengo por el asunto del testamento del señor Roberto Delgado. Adelante, dijo Ernesto, haciéndose a un lado. El notario entró. Sus ojos pequeños recorrieron la casa con curiosidad. Silbó bajito. Bonita casa. Nadie respondió. Ernesto guió al notario hasta la sala. Marta lo siguió en silencio, con las manos entrelazadas frente a ella. Se sentía como una intrusa en su propia casa. Siéntense, por favor, dijo el notario, aunque técnicamente él era el visitante. Ernesto se sentó en el sillón principal, el sillón donde Roberto solía sentarse a leer el periódico todas las tardes. Marta dudó un momento, y luego se sentó en el otro extremo del sofá, lo más lejos posible de su hijo. El notario abrió su maletín y sacó varios documentos. Los puso sobre la mesa de centro de cristal. El sonido del papel era lo único que rompía el silencio. Bien, vayamos al grano. El señor Roberto Delgado dejó todo en orden. Su testamento es claro y específico. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Roberto Delgado, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Marta sintió que las manos se le ponían frías. Se las frotó contra la falda, tratando de entrar en calor. A mi hijo, Ernesto Delgado Navarro, le heredo la totalidad de mis bienes. Esto incluye la empresa Importaciones Delgado, S.A., con todos sus activos y propiedades, las cuentas bancarias a mi nombre, las inversiones en la bolsa, los 2 departamentos en el centro de la ciudad, y esta casa, ubicada en Avenida Los Robles número 543. Marta sintió que algo se le rompía por dentro, pero no dijo nada. Sabía que Roberto amaba a su hijo, sabía que había trabajado toda su vida pensando en él. Era natural, era lo correcto. El total estimado de estos bienes, continuó el notario, ajustándose los lentes, asciende a aproximadamente 15 millones de dólares. Ernesto no se inmutó, como si ya lo supiera, como si fuera algo esperado. El notario carraspeó de nuevo, hojeó los papeles hasta llegar a la última página. Y para mi esposa Marta Navarro de Delgado. Marta levantó la vista. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Le heredo una bolsa de tela que se encuentra en el ático. Contiene ropa y objetos personales que ella sabrá apreciar. El silencio fue absoluto, tan absoluto que Marta pudo escuchar el tic-tac del reloj en la pared, tan absoluto que pudo escuchar cómo su mundo se desmoronaba. ¿Qué?, susurró ella. Su voz salió quebrada, casi inaudible. El notario la miró con algo parecido a la lástima. Una bolsa de tela, ropa y objetos personales. Eso es lo que dice el testamento. Pero yo soy su esposa. Estuve con él 37 años. El testamento es claro, señora. Lo siento. Marta miró a Ernesto. Buscó en sus ojos algo, sorpresa, indignación, alguna señal de que él también pensaba que había un error. Pero lo único que encontró fue indiferencia. ¿Y eso es todo?, preguntó Ernesto, mirando al notario. Eso es todo. Solo necesito que firmen aquí los documentos para hacer oficial la transferencia de bienes. El notario puso varios papeles frente a Ernesto. Su hijo sacó una pluma de oro del bolsillo de su saco, la misma pluma que Roberto le había regalado cuando se graduó de la universidad. Firmó sin dudarlo.
rápido, seguro, como quien firma un contrato de negocios más. Señora Delgado, Marta lo miró sin entender. Usted también debe firmar, es un trámite. Confirma que recibió lo estipulado en el testamento. Sus manos temblaban cuando tomó la pluma que le ofrecía el notario. Era una pluma barata, de plástico azul. Miró su nombre escrito en los documentos, Marta Navarro de Delgado, esas letras que habían sido su identidad durante 37 años. Firmó. No supo por qué, pero firmó. La pluma resbaló sobre el papel dejando una firma torcida, irreconocible. Perfecto. Todo está en orden. El notario guardó los papeles en su maletín. Se levantó, sacudiéndose el pantalón. Señor Delgado, ahora usted es el único propietario de todos los bienes. Esta casa, legalmente, es suya. Miró a Marta. Señora, cuando guste puede pasar por la notaría a recoger su herencia. Avenida Central, número 200. Pregunta por mí, licenciado Ramírez. Y se fue, así de simple. Entró, leyó un testamento, y se fue, dejando tras de sí un silencio pesado como piedra. Marta no se movió. No podía. Sus piernas no le respondían. Miraba fijamente la mesa de cristal donde habían estado los documentos. Esa mesa que ella había limpiado miles de veces. Esa mesa donde Roberto y ella habían cenado juntos tantas noches. Esa mesa que ya no era suya. Madre. La voz de Ernesto la sacó de su parálisis. Levantó la vista. Su hijo estaba de pie, mirándola desde arriba. Sus ojos oscuros no mostraban ninguna emoción. Necesito que te vayas. Marta parpadeó. No entendía las palabras. ¿Qué? Que te vayas. Esta es mi casa ahora. No te quiero aquí. Cada palabra fue como una bofetada. Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ernesto, yo soy tu madre. Lo sé, pero esta casa es mía. Todo es mío, y no quiero compartirlo. ¿Pero a dónde voy a ir? No tengo dinero. No tengo nada. No es mi problema. Papá te dejó una herencia. Ve a buscarla. Una bolsa de ropa. Ernesto, tu padre me dejó una bolsa de ropa. Entonces deberías apreciarla, como dice el testamento. Marta se puso de pie. Sus piernas temblaban. Se acercó a su hijo, levantó una mano para tocarlo, para acariciar su rostro como había hecho cuando era niño. Pero Ernesto retrocedió. No me toques. Nunca me vuelvas a tocar. ¿Por qué me odias tanto? La voz de Marta se quebró, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué te hice? ¿En qué fallé? Ernesto soltó una risa amarga. ¿Qué me hiciste? Nada, absolutamente nada. Y ese es el problema. Nunca hiciste nada, solo estuviste ahí, siendo insignificante. La palabra cayó como una sentencia. Insignificante. Papá construyó un imperio, creó algo de la nada. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Cocinar, limpiar, ser una sombra. Yo cuidé de ti, te crié, te di mi vida. No te pedí que lo hicieras, y francamente no me importa. Ernesto miró su reloj. Son las 11:30. Quiero que a las 12 del mediodía ya no estés aquí. Ernesto, por favor. ¿Me escuchaste? 30 minutos. Después voy a llamar a la policía. Marta lo miró como si estuviera viendo a un extraño, porque en ese momento se dio cuenta de que era verdad. Ese hombre frente a ella no era su hijo. No era el niño que había salido de su vientre. No era el bebé al que había amamantado. No era el niño al que había curado cada raspón. Era un extraño. Un extraño con los ojos de Roberto pero sin su corazón. Está bien, susurró ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Me voy? Subió las escaleras por última vez. Cada escalón le pesaba como si llevara el mundo sobre los hombros. Llegó a su habitación, la habitación que había compartido con Roberto. La cama matrimonial con el edredón azul que ella misma había cosido. El tocador con el espejo manchado. La fotografía de su boda en la mesita de noche. Se acercó a la fotografía. Roberto y ella jóvenes, sonrientes. Él con un traje gris sencillo. Ella con un vestido blanco que había alquilado. Eran pobres entonces, pero eran felices. ¿Por qué, Roberto?, susurró, tocando el cristal del marco con los dedos. ¿Por qué me hiciste esto? No había respuesta, solo el silencio de la casa, un silencio que pronto ya no sería suyo. Abrió el armario. Su ropa colgaba al lado de la ropa de Roberto.
Él no había querido que nadie tocara sus cosas. Seguían ahí, las camisas perfectamente planchadas, los pantalones doblados, los zapatos alineados en el piso del armario. Marta sacó una maleta pequeña de debajo de la cama, la abrió sobre el edredón y comenzó a meter ropa. Unas cuantas blusas, 2 pantalones, ropa interior, un cepillo de dientes, un cepillo para el pelo, la fotografía de su boda. Miró alrededor. 37 años de vida en una maleta pequeña. Bajó las escaleras con la maleta en la mano. Ernesto estaba en la sala. De nuevo con el teléfono. No levantó la vista cuando ella pasó. «Adiós, hijo», dijo Marta. La voz apenas un susurro. Ernesto no respondió. Ni siquiera la miró. Marta abrió la puerta principal. El sol de mediodía le pegó en la cara. Era un sol brillante, cálido. Contrastaba con el frío que sentía por dentro. Salió. La puerta se cerró detrás de ella. Escuchó el clic del cerrojo. Ernesto había cerrado con llave. Se quedó parada en la acera con la maleta en la mano. No sabía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía amigos. Toda su vida había girado alrededor de Roberto y de Ernesto. Nunca había necesitado nada más. Hasta ahora comenzó a caminar. No sabía hacia dónde, pero sus piernas se movían, un pie delante del otro. La maleta le pesaba. Después de 2 cuadras, tuvo que detenerse. Se sentó en la banca de una parada de autobús. Su respiración era agitada. El corazón le latía demasiado rápido. Una señora mayor se sentó a su lado. Llevaba bolsas de supermercado. Miró a Marta. «¿Está bien, hija?» Marta la miró. Y en ese momento, todo se derrumbó. Comenzó a llorar. Un llanto profundo, desgarrador. El llanto de 37 años contenidos. El llanto de una vida entera que se había ido con un papel firmado. La señora no dijo nada. Solo puso una mano sobre la de Marta y la dejó llorar. Cuando Marta pudo hablar, le contó todo. Las palabras salían atropelladas, entre sollozos. Le contó sobre Roberto, sobre el testamento, sobre Ernesto. La señora escuchaba, moviendo la cabeza. «Ay, hijita, qué injusticia más grande. No entiendo por qué. Roberto me amaba. Estoy segura de que me amaba. A veces los hombres hacen cosas que no entendemos, pero siempre hay una razón. ¿Qué razón puede haber para dejarme en la calle?» La señora no tenía respuesta para eso. El autobús llegó. La señora se levantó, tomando sus bolsas. «¿Va a subir, hija?» Marta negó con la cabeza. No tenía dinero ni para el pasaje. «Cuídese mucho. Y recuerde, Dios no abandona a sus hijos». El autobús se fue. Marta se quedó sola en la banca. Las horas pasaron. El sol comenzó a descender. Las sombras se alargaron. La temperatura bajó. Cuando cayó la noche, Marta seguía ahí. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Así que se quedó sentada, abrazando su maleta, mientras el mundo seguía girando alrededor de ella. Eran casi las 9 de la noche cuando recordó. La bolsa. Roberto le había dejado una bolsa en el ático. El notario había dicho que fuera a buscarla a la notaría. Pero, ¿cómo iba a llegar hasta allá? No tenía dinero. Y aunque llegara, ¿qué iba a encontrar? Ropa vieja, tal vez algunas fotografías, nada que valiera la pena. Pero no tenía otra opción. Se levantó de la banca. Las piernas le dolían por estar tanto tiempo sentada. Comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad. La notaría estaba a unos 5 kilómetros. Podía llegar caminando. Tardaría más de 1 hora, pero podía hacerlo. Las calles estaban iluminadas con farolas. Pasaban autos. Parejas caminaban tomadas de la mano. Familias salían de restaurantes. El mundo seguía siendo normal para todos menos para ella. Llegó a la notaría cerca de las 10:30. Estaba cerrada, las luces apagadas. Una reja metálica cubría la entrada. Marta se recargó contra la pared y se dejó caer hasta quedar sentada en el suelo. «¿Y ahora qué hago?», susurró al vacío. No hubo respuesta, solo el sonido de la ciudad, los autos pasando, voces distantes, una sirena a lo lejos. Se acurrucó contra la pared, abrazando su maleta. Cerró los ojos. Tal vez si dormía un rato, mañana todo sería diferente. Tal vez despertaría y esto habría sido solo una pesadilla. Pero en el fondo, sabía que no era una pesadilla. Era real, dolorosamente real.
El frío de la noche la despertó varias veces. Cada vez que abría los ojos, esperaba estar en su cama, en su habitación, en su casa, pero solo veía la calle oscura, la reja de la notaría, el suelo de concreto bajo ella. Cuando el sol comenzó a salir, Marta se levantó. Todo el cuerpo le dolía, tenía la espalda entumecida, las piernas apenas le respondían. Se sacudió la falda, estaba sucia, manchada con tierra de la calle. A las 9 de la mañana, un hombre bajito con lentes gruesos llegó a la notaría. Era el licenciado Ramírez. Marta lo reconoció inmediatamente. Licenciado. El notario se sobresaltó. La miró con los ojos entrecerrados, tratando de recordar. Señora Delgado, ¿qué hace aquí? Vengo por la bolsa, la que mencionó ayer. El notario la miró de arriba abajo. Notó la ropa arrugada, el pelo despeinado, los ojos hinchados. ¿Durmió aquí en la calle? Marta no respondió, solo bajó la mirada. Dios santo, murmuró el notario. Pase, pase. Abrió la reja y la puerta de cristal. Marta entró detrás de él. La notaría olía a papel viejo y café. Había escritorios con pilas de documentos, archiveros metálicos contra las paredes, una secretaria que todavía no llegaba. Siéntese aquí, dijo el notario, señalando una silla frente a uno de los escritorios. Voy a buscar la bolsa. Marta se sentó. La silla de plástico era dura, pero después de dormir en el suelo, se sentía como un trono. El notario desapareció por una puerta al fondo. Marta escuchó sus pasos subiendo escaleras, cajones abriéndose y cerrándose. Murmullos. Después de unos 10 minutos, regresó. Traía una bolsa de tela azul en las manos. Era una bolsa grande, de esas que se usan para guardar sábanas o cobijas. Aquí está, dijo, poniéndola sobre el escritorio. Marta la miró. Era solo una bolsa vieja, desteñida, con una mancha de humedad en una esquina. ¿Eso es todo? Eso dice el testamento. Una bolsa con ropa y objetos personales. El notario la empujó hacia ella. Es suya. Marta abrió la bolsa, metió las manos, sacó ropa, vestidos viejos, suéteres deshilachados, una blusa que ella recordaba haber usado cuando Ernesto era bebé, una falda que había sido de su madre, un chal tejido a mano. No entiendo, susurró. ¿Por qué me dejó esto? Roberto sabía que yo no necesitaba ropa vieja. Siguió sacando cosas. Un álbum de fotografías. Lo abrió. Eran fotos de cuando Roberto y ella eran novios. Fotos de su boda. Fotos de Ernesto bebé. Fotos de cumpleaños. De navidades. De momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Al fondo de la bolsa, sus dedos tocaron algo duro. Lo sacó. Era una caja de madera, pequeña, con un candado. ¿Y esto? El notario se encogió de hombros. Ábrala. No tengo la llave. Revise la bolsa. Marta metió la mano de nuevo. En un bolsillo interior encontró un sobre amarillo. Lo abrió. Dentro había una llave pequeña y una nota. Con manos temblorosas, desdobló la nota. Era la letra de Roberto, esa letra que ella conocía tan bien, grande, inclinada, con las R's exageradas. Marta, mi amor, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por lo que estás pasando, pero necesitaba saber la verdad. Esta caja te dirá todo. Abre tu corazón y confía. Todo tiene una razón. Te amo. Siempre te amé. Roberto. Marta leyó la nota 3 veces. No entendía. ¿Qué verdad? ¿Qué razón? Con dedos torpes por los nervios, metió la llave en el candado. Giró. Clic. La caja se abrió. Dentro había otro sobre. Este era más grande. Blanco, sin marcas. Lo abrió con cuidado, como si tuviera miedo de que se desintegrara en sus manos. Dentro del sobre había una tarjeta, una dirección escrita con la letra de Roberto. Calle Olivos número 820. Miércoles, 3 de la tarde. No faltes. Marta miró la fecha en el reloj de pared de la notaría. Era miércoles. Miércoles 20 de marzo. Hoy. Licenciado. ¿Qué hora es? Las 9:15. Todavía faltaban casi 6 horas. ¿Qué significaba todo esto? ¿A dónde la estaba mandando Roberto? ¿Conoce esta dirección?, preguntó Marta, mostrándole la tarjeta al notario. El licenciado Ramírez se puso los lentes y leyó. Calle Olivos. Está en la zona industrial.
al otro lado de la ciudad. ¿Qué hay ahí? Bodegas, mayormente, empresas, oficinas. ¿Cómo puedo llegar? En autobús son como 2 horas. O puede tomar un taxi. No tengo dinero. El notario la miró con lástima. Metió la mano en su bolsillo y sacó algunos billetes arrugados. Tome, es lo que tengo en este momento. Debería alcanzarle para el pasaje. Marta miró el dinero. Eran como $20. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo aceptarlo. Claro que puede. Considérelo un préstamo. Cuando esté mejor, me lo devuelve. Marta tomó el dinero con manos temblorosas. Gracias, gracias, licenciado. Que Dios se lo pague. Guardó todo de nuevo en la bolsa. La tarjeta con la dirección la metió en el bolsillo de su falda. Se colgó la bolsa al hombro, tomó su maleta y salió de la notaría. Las calles estaban llenas de gente. Era hora pico. Trabajadores yendo a sus oficinas, niños caminando a la escuela. El mundo seguía girando, ajeno al dolor de una mujer de 63 años que había perdido todo. Marta preguntó a varias personas cómo llegar a la calle Olivos. Un señor vendedor de periódicos le dijo que tomara el autobús número 47. La dejaba cerca. Esperó en la parada casi media hora. Cuando el autobús llegó, subió despacio, le dio el dinero al conductor. Él le dio el cambio con un gruñido. Marta se sentó hasta atrás, abrazando su bolsa y su maleta. El autobús se movía lento por el tráfico. Marta miraba por la ventana. Veía tiendas, restaurantes, edificios, veía familias, veía vida, y se preguntaba cómo era posible que el mundo siguiera siendo normal cuando su mundo se había terminado. 2 horas después, el autobús llegó a la zona industrial. Marta se bajó en una esquina. Las calles aquí eran diferentes, más anchas, menos gente, bodegas enormes con puertas de metal, camiones de carga estacionados, el olor a diésel y aceite. Caminó siguiendo los números de las calles. 810, 818. Y ahí estaba, calle Olivos número 820. Era una bodega grande, las paredes de concreto gris, una puerta de metal enrollable, cerrada. No había letreros, no había nombre de empresa, solo el número pintado en negro sobre la pared. Marta miró su reloj. Eran las 2:30. Todavía faltaba media hora. Se sentó en el bordillo de la acera, frente a la bodega. Dejó la maleta y la bolsa a su lado. El sol pegaba fuerte. Tenía sed. No había comido nada desde ayer en la mañana. El estómago le gruñía, pero el hambre era lo último en lo que pensaba. Los minutos pasaron lento. Muy lento. Marta miraba la puerta de la bodega, esperando. ¿Qué? No lo sabía. Solo sabía que Roberto le había pedido que viniera aquí, y ella nunca le había negado nada a Roberto, ni siquiera ahora que estaba muerto. A las 3 en punto exacto, escuchó un motor. Se puso de pie. Una camioneta negra se acercaba por la calle. Era grande, lujosa, los vidrios polarizados. Se detuvo frente a la bodega. La puerta del conductor se abrió. Bajó un hombre. Era alto, fornido. Usaba un traje negro, lentes oscuros. Parecía un guardaespaldas de esas películas que Marta veía en la televisión. El hombre la miró. ¿Señora Marta Delgado? Marta sintió, incapaz de hablar. La garganta se le había cerrado. Venga conmigo, por favor. El hombre abrió la puerta trasera de la camioneta. Marta dudó. No conocía a este hombre. No sabía qué estaba pasando. Pero la nota de Roberto decía que confiara. Se acercó despacio. El hombre tomó su maleta y su bolsa y las puso en la cajuela. Luego le ofreció la mano para ayudarla a subir. Marta entró en la camioneta. Los asientos eran de piel. Olía a auto nuevo. Era un lujo que ella no había experimentado en años. El hombre cerró la puerta y regresó al asiento del conductor. Arrancó el motor. ¿A dónde vamos?, preguntó Marta con voz temblorosa. No muy lejos, unos 20 minutos. No dijo nada más. Marta no se atrevió a preguntar más. Se quedó sentada, mirando por la ventana polarizada. Veían bodegas dar paso a calles residenciales, casas pequeñas, luego casas más grandes, árboles, jardines cuidados. La camioneta giró en una calle privada. Había una reja alta con guardias de seguridad. El conductor mostró algo, una identificación tal vez, y la reja se abrió.
Entraron a lo que parecía una zona exclusiva. Las casas aquí eran mansiones, con jardines enormes, fuentes, muros altos. La camioneta se detuvo frente a una de las casas. Era blanca, de 2 pisos, con columnas en la entrada. El jardín era perfecto. Rosas rojas en los arbustos, un camino de piedra que llevaba a la puerta principal. Llegamos, dijo el hombre, apagando el motor. Bajó y abrió la puerta de Marta. Ella bajó despacio, mirando la casa con los ojos muy abiertos. ¿Qué es este lugar? Ya lo verá. El hombre tocó el timbre. Marta escuchó campanadas dentro de la casa, pasos acercándose. La puerta se abrió, y Marta sintió que el mundo se detenía. Ahí, frente a ella, con una camisa blanca y pantalones de mezclilla, con el pelo canoso un poco más largo que antes, con una sonrisa tímida en los labios, estaba Roberto, su esposo, el hombre que había muerto hacía 3 meses, el hombre al que ella había llorado, el hombre que la había dejado en la miseria. Roberto, vivo. Marta no pudo respirar, no pudo moverse, no pudo pensar, solo pudo mirarlo, con los ojos tan abiertos que le dolían. Hola, mi amor, dijo Roberto con voz suave, y Marta se desmayó. Cuando despertó, estaba acostada en un sofá suave. Olía a lavanda, una almohada bajo su cabeza, una cobija sobre sus piernas. Abrió los ojos despacio. El techo era alto, blanco, con una lámpara de cristal colgando. Tranquila. ¿Estás bien? Esa voz, la conocía tan bien. Giró la cabeza. Roberto estaba sentado en una silla junto al sofá. La miraba con ojos llenos de preocupación y de culpa. Roberto, susurró ella. Su voz salía áspera, como si no hubiera hablado en años. Roberto, estás vivo. Sí, mi amor, estoy vivo. Marta se sentó de golpe. La cabeza le dio vueltas, pero no le importó. Miró a Roberto. Lo miró de verdad. Tocó su cara con manos temblorosas. Era real, era sólido, era cálido. Pero te vi en el ataúd. Te enterramos, yo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Roberto se acercó y la abrazó. Marta se aferró a él, sollozando contra su pecho. Lo sé, mi amor. Y perdóname por todo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerto? Roberto la separó suavemente. La miró a los ojos, esos ojos que ella amaba, esos ojos que la habían visto joven, la habían visto envejecer, la habían visto en sus mejores y peores momentos. Porque necesitaba saber la verdad, dijo él con voz quebrada. Necesitaba saber qué había en el corazón de las personas que amaba. ¿La verdad de qué? ¿De quién me amaba a mí? ¿Y quién solo amaba mi dinero? Marta lo miró sin entender. Roberto suspiró, se levantó y caminó hacia la ventana. Miraba el jardín, con las manos metidas en los bolsillos. Hace un año, me enteré de que tengo una enfermedad. No es mortal, pero me hizo pensar, me hizo darme cuenta de que la vida es corta, y de que necesitaba estar seguro. ¿Seguro de qué? De que mi familia me amaba por quien soy, no por lo que tengo. Se giró para mirarla. Planeé todo, mi muerte, el funeral, el testamento. Todo fue una prueba. ¿Una prueba? Marta sintió que la rabia comenzaba a hervir en su pecho. ¿Me hiciste pasar por todo esto como una prueba? No solo a ti, a Ernesto también. Quería ver qué harían, cómo actuarían sin mí, si se cuidarían mutuamente, si serían una familia. ¿Y qué esperabas? Le diste todo a Ernesto. Me dejaste sin nada, literalmente sin nada. ¿Qué querías que hiciera? Roberto se acercó de nuevo. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos entre las suyas. Quería ver si Ernesto compartiría, si al ver que te dejé solo una bolsa de ropa, él tendría piedad, si te ofrecería un lugar donde vivir, si te cuidaría como debe un hijo cuidar a su madre. Bajó la mirada, y quería ver si tú, mi amor, te quedarías callada, si aceptarías la injusticia sin pelear, sin reclamar, como has hecho toda tu vida. ¿Y qué pasó?, preguntó Marta, aunque ya sabía la respuesta. Ernesto me demostró que es exactamente lo que yo temía, un hombre sin corazón, sin compasión. Te echó de la casa, te dejó en la calle, su propia madre. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Y tú
Tú demostraste que eres lo que siempre supe que eras, un alma pura. Te fuiste sin pelear, sin reclamar, sin odio, incluso cuando te quitaron todo, seguiste siendo tú. Me dejaste dormir en la calle, Roberto. Pasé hambre, pasé frío. Pensé, la voz se le quebró. Pensé que no me habías amado nunca, que los 37 años juntos no habían significado nada. Y eso es lo que más lamento. Roberto se sentó junto a ella en el sofá. La abrazó fuerte. Perdóname, perdóname por hacerte sufrir, pero necesitaba saberlo. Necesitaba estar seguro antes de hacer lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Roberto se levantó y salió de la sala. Regresó con una carpeta, la puso sobre la mesa de centro y la abrió. Estaban llenos de documentos. Este es el testamento real, el verdadero, el que registré hace 2 semanas cuando vi cómo Ernesto te trataba. Marta miró los papeles sin entender. ¿Qué dicen? Dicen que todo, absolutamente todo lo que tengo es tuyo. La casa, la empresa, las cuentas, las inversiones, los 15 millones de dólares, todo. Ernesto no recibe nada. Marta sintió que el corazón se le detenía. Roberto, no puedes hacer eso. Es tu hijo. Es un hijo que no merece lo que trabajé toda mi vida para construir. Un hijo que es capaz de dejar a su madre en la calle. ¿Crees que merece mi herencia? Pero, Marta miró alrededor. La sala elegante, los muebles finos, las cortinas de seda, el piso de madera brillante. ¿Por qué hiciste todo esto? Porque eres mi esposa. Porque te amo y porque mereces todo lo que nunca te di cuando estaba vivo. Roberto tomó sus manos de nuevo. Marta, todos estos años te vi sacrificarte. Te vi dar y dar sin pedir nada a cambio. Te vi ser fuerte cuando yo era débil. Te vi perdonar cuando yo era orgulloso. Y nunca, ni una sola vez te valoré como merecías. Yo no necesito dinero, Roberto. Solo necesitaba que me amaras. Y te amo. Siempre te amé. Pero estaba ciego. Ciego por los negocios, por el trabajo, por la ambición, y en el proceso, criamos a un hijo sin corazón. Ese es mi mayor fracaso. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a vivir. De verdad, tú y yo, vamos a viajar, a conocer el mundo, a hacer todas las cosas que siempre quisimos hacer, pero nunca hicimos porque yo estaba ocupado haciendo dinero. Se rió amargamente. Dinero que al final casi te destruye. ¿Y Ernesto? Roberto suspiró. Ernesto va a recibir una lección que debió recibir hace mucho tiempo. Mañana me voy a presentar en la casa. Le voy a decir que estoy vivo. Le voy a mostrar el testamento real. Y le voy a explicar por qué lo perdió todo. Va a odiarnos. Ya nos odia. O al menos te odia a ti. Lo vi en las cámaras que instalé en la casa. Vi cómo te trató. Vi cada palabra cruel, cada desprecio, y me rompió el corazón. ¿Tenías cámaras en la casa? En todos lados. Necesitaba ver qué pasaba cuando yo ya no estuviera. Y lo que vi, me dio asco. Mi propio hijo, la persona que se supone debía amarte más que nadie después de mí. Marta no sabía qué decir. Todo era demasiado. Demasiada información, demasiadas emociones. Se sentía como si estuviera en una pesadilla. Pero esta vez una pesadilla al revés, donde todo lo malo se convertía en algo bueno. Ven, dijo Roberto, poniéndose de pie y ofreciéndole la mano. Déjame enseñarte tu casa. La llevó por toda la mansión. Había 5 habitaciones, cada una con su baño privado, una cocina enorme con electrodomésticos nuevos, un comedor con una mesa para 10 personas, una biblioteca con miles de libros, un estudio, una sala de estar, y en el segundo piso, el dormitorio principal. Era hermoso. Cama king size con sábanas blancas, un tocador antiguo con un espejo enorme, un balcón que daba al jardín trasero, un baño con tina de hidromasaje. Todo esto es tuyo, dijo Roberto. Y hay algo más. La llevó hasta el armario. Lo abrió. Estaba lleno de ropa. Vestidos hermosos, blusas elegantes, pantalones de marca, zapatos alineados en zapateros. Y en el centro, un vestido de noche color azul marino, que brillaba bajo la luz. Quiero que esta noche cenemos juntos, como debe ser, como debimos haber cenado todos estos años. Quiero que te pongas ese vestido. Quiero verte hermosa. Quiero que olvides,
aunque sea por una noche, todo lo que pasaste. Marta tocó el vestido. La tela era suave, fina, cara. No sé si pueda olvidar. No tienes que olvidar, solo tienes que perdonar. Roberto la abrazó desde atrás. ¿Puedes perdonarme? Marta se giró en sus brazos, lo miró a los ojos, vio el arrepentimiento, vio el amor, vio al hombre del que se había enamorado 44 años atrás. Te perdono, susurró. Siempre te perdonaré. Se besaron, un beso suave, un beso que sabía a lágrimas y a años perdidos y a promesas renovadas. Esa noche, Marta se puso el vestido azul marino, se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era ella, pero diferente. Tenía brillo en los ojos, color en las mejillas. Parecía feliz. Bajó las escaleras. Roberto la esperaba en el comedor. Había puesto la mesa él mismo. Velas, flores, una botella de vino. Música suave sonaba de algún lugar. «Estás hermosa», dijo Roberto cuando la vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tan hermosa como el día que nos casamos». Cenaron, hablaron, rieron, lloraron. Se contaron cosas que nunca se habían dicho. Roberto le habló de sus miedos, de sus arrepentimientos, de todas las veces que quiso ser mejor esposo pero no supo cómo. Marta le habló de su soledad, de las noches que se dormía abrazando su almohada, extrañándolo aunque él estuviera en la habitación de al lado trabajando. «Vamos a hacer las cosas diferentes», prometió Roberto. «Vamos a vivir de verdad, juntos, juntos», repitió Marta, levantando su copa de vino. Brindaron, por el futuro, por el amor, por las segundas oportunidades. A la mañana siguiente, Roberto se levantó temprano, se puso un traje, se vio en el espejo. Era hora. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó Marta. «No. Esto es algo que tengo que hacer solo». «¿Vas a ser cruel con él?». «Voy a ser justo, que es diferente». Roberto condujo hasta la casa de la avenida Los Robles, su casa. La casa que había comprado pensando en el futuro de su hijo. La casa que ahora le pertenecía a Marta. Tocó el timbre. Escuchó pasos dentro. La puerta se abrió. Ernesto estaba del otro lado, en pijama, el pelo revuelto, ojos hinchados como si no hubiera dormido bien. Cuando vio a Roberto, se quedó inmóvil. El color se le fue de la cara. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. «Hola, hijo», dijo Roberto con voz tranquila. Tú estás, pero tú, ¿muerto?» «No, estoy vivo, como puedes ver». Ernesto retrocedió un paso, luego otro. Se llevó una mano al pecho como si le doliera respirar. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar». Ernesto se hizo a un lado. Roberto entró a la casa, su casa, pero ahora se sentía extraña, fría, como si nunca hubiera vivido ahí. Se sentaron en la sala, el mismo lugar donde hacía 2 días el notario había leído el testamento falso. «No entiendo», dijo Ernesto. Su voz temblaba. «Te vi muerto. Te enterramos». Era un doble, un actor. Todo fue planeado. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?». Roberto se recargó en el respaldo del sofá. Miró a su hijo, este hombre que llevaba su sangre pero no su corazón, para saber qué clase de hombre eres. «¿Qué? Quería ver cómo actuarías cuando yo no estuviera, si serías generoso o egoísta, si cuidarías a tu madre o la abandonarías». Roberto hizo una pausa. «Ya tengo mi respuesta». Ernesto se puso de pie. Sus manos temblaban. Yo solo estaba siguiendo el testamento. Tú le dejaste solo una bolsa de ropa. ¿Qué se suponía que hiciera? Se suponía que usaras tu corazón. Se suponía que vieras la injusticia y la corrigieras. Se suponía que amaras a tu madre más que al dinero». Roberto también se puso de pie. «Pero en lugar de eso, la echaste a la calle, como si fuera basura, como si los 37 años que dedicó a criarte no significaran nada. Ella nunca hizo nada especial, solo era una ama de casa». «Solo era una ama de casa», repitió Roberto, y su voz se volvió dura como el acero. «¿Sabes quién te levantaba cuando tenías pesadillas? Ella. ¿Quién te cuidaba cuando estabas enfermo? Ella. ¿Quién cocinaba tu comida favorita? ¿Quién lavaba tu ropa? ¿Quién te esperaba despierta cuando llegabas tarde? Ella, siempre ella». Eso era su trabajo. No era un trabajo. Era amor. Pero tú no sabes lo que es eso, ¿verdad? Ernesto apretó los puños.
¿Viniste aquí solo a insultarme? Vine a darte esto. Roberto sacó un sobre de su saco, lo puso sobre la mesa de centro. ¿Qué es? El testamento real, el verdadero. Ábrelo. Ernesto tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió, leyó, y mientras leía su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad. De la incredulidad al pánico, del pánico a la rabia. No, no puedes hacer esto. Ya está hecho. Todo lo que tengo le pertenece a tu madre, esta casa, la empresa, todo, tú no recibes nada. Eso es injusto. Soy tu hijo. Y ella es mi esposa, la mujer que estuvo a mi lado cuando no tenía nada, la mujer que nunca me pidió nada para ella. La mujer que merecía todo y yo le di migajas. Roberto caminó hacia la puerta. Tienes una semana para desalojar esta casa. Es de Marta ahora. ¿Me estás dejando sin nada? Trabajé en tu empresa. Te ayudé a construirla. Trabajaste por un salario muy generoso, por cierto. Y si hubieras sido un hijo decente, hubieras heredado todo, pero demostraste que no lo mereces. No puedes hacer esto. Ya está hecho. Roberto salió de la casa. Escuchó a Ernesto gritar detrás de él. Escuchó cosas romperse. Pero no se detuvo. No miró atrás. Condujo de regreso a la mansión blanca. Cuando llegó, Marta estaba en el jardín, cortando rosas. Usaba un vestido sencillo color amarillo. El sol brillaba en su pelo blanco. Se veía en paz. ¿Cómo te fue?, preguntó ella cuando lo vio. Como esperaba. Está furioso. ¿Crees que pueda perdonarnos algún día? Roberto la abrazó, aspiró el olor de su cabello, ese olor a champú de flores que ella había usado toda la vida. No lo sé, y honestamente, ya no me importa. Pasé toda mi vida tratando de complacer a ese niño, dándole todo lo que pedía, y lo único que logré fue crear un monstruo. La separó para mirarla a los ojos, pero a ti te ignoré, te di por sentada, asumí que siempre estarías ahí, y casi te pierdo. No me perdiste, estoy aquí. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepas cuánto te amo. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto hizo oficial su regreso de entre los muertos. Los periódicos hablaron del caso. Empresario finge su muerte para probar a su familia, decían los titulares. Algunos lo llamaron genio, otros lo llamaron cruel, pero a Roberto no le importaba lo que dijeran. La empresa pasó oficialmente a nombre de Marta. Ella no sabía nada de negocios, pero contrató a buenos gerentes. Roberto la asesoraba, pero ya no era el dueño, ya no era el jefe, era solo un consultor, y disfrutaba ese papel. Disfrutaba no tener que llevar el peso de todo. Ernesto intentó demandar, contrató abogados, presentó recursos, alegó que el testamento había sido hecho bajo coacción, que Roberto no estaba en sus facultades mentales, pero todos los documentos estaban en orden. Todos los certificados médicos probaban que Roberto estaba perfectamente cuerdo cuando redactó el testamento. El caso fue desestimado. La última vez que Marta vio a Ernesto fue en los juzgados. Él la miró con ojos llenos de odio. «Esto es tu culpa», le dijo. «Tú le metiste ideas en la cabeza. Tu padre tomó sus propias decisiones», respondió Marta con voz tranquila, «basadas en tus acciones. Eres una maldita interesada. Siempre lo fuiste». Marta lo miró. Ya no sentía dolor, ya no sentía tristeza, solo sentía lástima. Si eso es lo que necesitas creer para dormir en las noches, adelante. Pero ambos sabemos la verdad. Ambos sabemos por qué tu padre hizo lo que hizo. Se acercó un paso, y espero que algún día, cuando tengas tu propia familia, recuerdes este momento y trates a tu esposa mejor de lo que tú me trataste a mí. Se fue sin mirar atrás. Roberto la esperaba en el auto. Tomó su mano. ¿Estás bien? Estoy bien, mejor de lo que he estado en años. Manejaron en silencio. Cuando llegaron a la mansión, Marta se sentó en el jardín. Miró las rosas que había plantado. Miró el cielo azul. Sintió el sol en su cara. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo. ¿Qué? Que pasé toda mi vida creyendo que mi valor estaba en lo que hacía por otros, en cocinar, en limpiar, en servir. Y ahora que no tengo que hacer nada de eso, me siento más valiosa que nunca. Roberto se sentó junto a ella. Tomó su mano. Siempre fuiste valiosa.
Yo solo fui demasiado tonto para verlo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Marta. Ya tienes todo el dinero que necesitas. Yo tengo una casa, una empresa. ¿Qué sigue? Lo que siempre debimos hacer. Vivir, de verdad, viajar, conocer lugares, hacer memorias. Roberto sonrió. ¿Recuerdas que siempre quisiste conocer París? Eso fue hace 40 años. Pues vamos a conocer París. La semana que viene. Ya compré los boletos. Marta se rió, una risa genuina. Hacía tanto tiempo que no reía así. ¿Estás loco? Puede ser, pero estoy loco por ti. Pasaron los meses. Roberto y Marta viajaron por Europa, conocieron Francia, Italia, España, caminaron por calles antiguas, comieron en restaurantes con estrellas Michelin, vieron museos, pero lo más importante, estuvieron juntos, de verdad juntos, sin distracciones, sin negocios, sin presiones. Marta floreció, después de tantos años siendo invisible, ahora era vista. Roberto la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Le compraba flores, le escribía notas de amor, le decía, todos los días, cuánto la amaba. ¿Por qué esperaste tanto?, le preguntó ella una noche, acostados en la cama de un hotel en Roma. ¿Tanto para qué? Para verme, para amarme de verdad. Roberto suspiró, porque estaba ciego. Ciego por la ambición, por el éxito, por el qué dirán. Quería ser alguien importante, y no me di cuenta de que ya era importante para la persona que más importaba. Tú. ¿Y lo de fingir tu muerte? ¿De verdad no había otra manera? Tal vez sí, pero necesitaba ver la verdad sin filtros. Necesitaba saber si mi familia me amaba o solo amaba mi dinero. Hizo una pausa, y descubrí algo peor. Descubrí que mi hijo no solo no me amaba, tampoco te amaba a ti. Y eso fue lo que más me dolió. Todavía es tu hijo. Y siempre lo será. Pero eso no significa que tenga que recompensarlo por su crueldad. Marta se acurrucó contra él. Escuchó el latido de su corazón, ese corazón que había creído perdido para siempre. Sabes que la gente habla, ¿verdad? Dicen que fuiste cruel, que lo que hiciste fue imperdonable. Que hablen. Ya no me importa lo que piense la gente. Lo único que me importa es que tú me perdones. Ya te perdoné. ¿De verdad? Marta se incorporó sobre un codo para mirarlo a los ojos. Roberto, pasé 37 años amándote. 37 años poniéndote primero, criando a tu hijo, cuidando tu casa, siendo tu sombra. Tocó su cara con suavidad. Y cuando pensé que te había perdido, me di cuenta de que daría cualquier cosa por un día más contigo, por una hora más, por un minuto más. Así que sí, te perdono, porque la alternativa es perderte de verdad, y eso sí no podría soportarlo. Se besaron, y en ese beso había perdón, había amor, había promesas de días mejores. Regresaron a casa después de 3 meses. La mansión blanca los recibió con las luces encendidas. Marta había contratado a una señora para que cuidara el jardín. Las rosas estaban más hermosas que nunca. Hogar, suspiró Marta, dejando las maletas en la entrada. Hogar, repitió Roberto, abrazándola desde atrás. La vida se estableció en una nueva normalidad. Marta se involucró en obras de caridad. Creó una fundación para ayudar a mujeres abandonadas, mujeres como ella, que habían dado todo por sus familias y terminaron con nada. Les daba refugio, les daba dinero para empezar de nuevo, les daba esperanza. Estoy orgulloso de ti, le dijo Roberto un día, mientras la veía preparar cajas de comida para el refugio. ¿De qué? De todo, de tu fuerza, de tu generosidad, de tu corazón. Aprendí de ti. No, yo te hice sufrir. Tú aprendiste a pesar de mí, no gracias a mí. Marta dejó de empacar, se acercó a él. Roberto, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Y si Ernesto nunca aprende? Era una pregunta que había estado flotando entre ellos durante meses. Ernesto no había vuelto a buscarlos, no había llamado, no había enviado mensajes. Era como si hubieran dejado de existir para él. Entonces será su pérdida, dijo Marta. Nosotros le abrimos la puerta. Él decidió no entrar. ¿No te duele? Todos los días. Es mi hijo, siempre será mi hijo, pero no puedo obligarlo a amarme. Fuiste una buena madre. Traté de serlo, pero tal vez le di demasiado.
Tal vez debí enseñarle el valor de las cosas, el valor de las personas. Esa fue mi culpa también. Yo le di todo sin pedirle nada a cambio. Se quedaron en silencio, abrazados, pensando en el hijo que habían perdido. No a la muerte, sino a la codicia, a la frialdad, al egoísmo. 2 años después, en una tarde de abril, sonó el timbre de la mansión blanca. Marta estaba en la cocina, preparando la cena. Roberto estaba en el jardín, podando las rosas. «Yo abro», gritó Marta, secándose las manos en el delantal. Abrió la puerta, y su corazón se detuvo. Ahí estaba Ernesto, más delgado, con ojeras, el traje arrugado, el pelo sin peinar. Parecía un hombre que había pasado por el infierno. «Mamá», dijo, y su voz se quebró. Marta no dijo nada. No podía, solo lo miraba, sin saber si lo que veía era real. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco que me escuches. Pero se le llenaron los ojos de lágrimas. Necesito hablar contigo». «Pasa», dijo Marta finalmente, haciéndose a un lado. Ernesto entró. Miró alrededor. La casa elegante. Los muebles finos. Tan diferente a la casa donde había crecido, pero tan acogedora. «Siéntate», dijo Marta, señalando la sala. Ernesto se sentó en el borde del sofá. Marta se sentó frente a él. Había tanto que decir, pero ninguno sabía por dónde empezar. «¿Dónde está papá?», preguntó Ernesto. «En el jardín». «¿Quieres que lo llame?» «No, quiero hablar contigo primero». Marta asintió. «Estos 2 años han sido los peores de mi vida», comenzó Ernesto. «Perdí todo. La empresa que papá construyó. Yo creía que podía manejarla, pero no tenía idea de lo que estaba haciendo. Quebró en 6 meses. Lo siento», dijo Marta, y era genuino. «Perdí mi casa, mi auto, todo. Tuve que mudarme a un departamento pequeño, conseguir un trabajo normal, vivir como gente normal». Se rió amargamente. «¿Y sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Que me di cuenta de que nunca había vivido. Siempre tuve todo, nunca tuve que esforzarme por nada, y cuando lo perdí, no sabía cómo sobrevivir». «¿Y cómo sobreviviste?» «Conocí a alguien, una mujer. Su nombre es Laura. Es enfermera. Trabaja dobles turnos para mantenerse. Vive en un departamento más pequeño que el mío, pero es feliz, genuinamente feliz». Ernesto la miró. «Y cuando le conté mi historia, lo que le hice a mi madre, me dijo que era un monstruo». Marta se estremeció al escuchar esa palabra. «Traté de justificarme, de explicarle que era tu culpa, que papá me había dejado todo, que yo no había hecho nada malo, pero ella no me escuchaba. Me dijo que me fuera, que no quería estar con alguien capaz de abandonar a su madre». «¿Y qué hiciste?» «Me fui», pero sus palabras se quedaron conmigo, y comencé a pensar, a recordar. Todas las veces que me enfermaste de niño y tú te quedabas despierta cuidándome, todas las veces que cocinabas mi comida favorita, todas las veces que me abrazabas cuando tenía miedo. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora, y me di cuenta de que Laura tenía razón. Soy un monstruo». «No eres un monstruo», dijo Marta suavemente. «Eres un hombre que cometió errores. Te eché a la calle, te dejé sin nada. ¿Qué clase de hijo hace eso? Un hijo que nunca aprendió a valorar lo que tenía». Ernesto se levantó y se arrodilló frente a ella. Tomó sus manos. «Perdóname. Por favor, mamá, perdóname. Sé que no lo merezco. Sé que fui cruel. Sé que te hice daño. Pero te juro que he cambiado. He aprendido. Y si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándotelo». Marta lo miró. Vio al hombre arrepentido frente a ella, pero también vio al niño que solía ser, al niño que corría hacia ella con los brazos abiertos, al niño que la llamaba mami con voz dulce. «Levántate», dijo ella. Ernesto se levantó, limpiándose las lágrimas. Marta también se puso de pie, y lo abrazó. Abrazó a su hijo por primera vez en 2 años. Sintió cómo temblaba entre sus brazos, cómo sollozaba contra su hombro. «Te perdono», susurró ella, «no porque lo merezcas, sino porque eres mi hijo, y siempre serás mi hijo». «Gracias», sollozó Ernesto. «Gracias, mamá». La puerta del jardín se abrió.
Roberto entró, limpiándose las manos en un trapo. Se detuvo al ver a Ernesto. Hijo. Ernesto se separó de Marta. Miró a su padre. Había tanto que decir, tanto que explicar. Papá, yo sé por qué estás aquí. Escuché todo. ¿Me perdonas? Roberto se acercó lentamente. Miró a su hijo, a este hombre que había criado, que había malcriado, que había criado sin darse cuenta. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Mereces ser perdonado? No. Entonces, ¿por qué debo perdonarte? ¿Por qué? Porque quiero ser mejor. Quiero ser el hijo que debí ser siempre. Roberto asintió. El perdón se gana. No se pide. Demuéstrame, en los próximos años, que has cambiado. Demuéstrale a tu madre que valora su amor. Y entonces, tal vez, podremos volver a ser una familia. Haré lo que sea. Bien, porque vas a empezar desde abajo. Vas a conseguir un trabajo honesto. Vas a vivir con tus propios medios. Y vas a aprender el valor del trabajo duro. Lo haré. Y cuando hayas demostrado que eres un hombre de verdad, entonces hablaremos de herencias, de empresas, de futuro. Ernesto asintió. Por primera vez en su vida, entendía que las cosas importantes no se heredan, se ganan. Pasaron los años. Ernesto trabajó duro. Comenzó como empleado en una empresa pequeña. Vivió en su departamento modesto. Se casó con Laura. Tuvieron una hija. Y cada domingo sin falta visitaba a sus padres en la mansión blanca. Marta veía a su nieta correr por el jardín, persiguiendo mariposas, y su corazón se llenaba de alegría. Roberto se sentaba a su lado, tomando su mano, y sonreían juntos. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Marta un día. ¿Con qué? Con todo, con la prueba, con el castigo, con el perdón. Roberto pensó un momento. No lo sé, pero sé que si no lo hubiera hecho, estaría muerto de verdad ahora, muerto por dentro, rodeado de riqueza pero sin amor, y tú estarías sola, y Ernesto seguiría siendo un hombre vacío. Apretó su mano. Así que sí, creo que hicimos lo correcto. A veces todavía pienso en esos días, cuando dormí en la calle, cuando no tenía nada. ¿Te arrepientes? No, porque esos días me enseñaron algo importante. Me enseñaron que puedo sobrevivir sola, que soy más fuerte de lo que creía, y que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en quién es. Roberto la abrazó. La besó suavemente. Te amo, Marta Delgado. Siempre te amé, aunque fui demasiado tonto para demostrarlo durante muchos años. Y yo te amo a ti, aunque me hiciste pasar por el infierno. Se rieron juntos, una risa de complicidad, de amor, de años compartidos, y de más años por venir. Ernesto salió al jardín con su hija en brazos. Mamá, papá. Laura preparó pastel. ¿Quieren un pedazo? Claro que sí, hijo, dijo Marta, levantándose. Entraron todos juntos a la casa. La mesa estaba puesta. Laura había preparado un festín. Comieron juntos, hablando, riendo, siendo una familia. Y Marta, mirando alrededor de la mesa, viendo las caras de las personas que amaba, se dio cuenta de algo. Todo había valido la pena. El dolor, la traición, las lágrimas, todo había llevado a este momento, a esta familia reunida, a este amor renovado. Esa noche, después de que Ernesto y su familia se fueron, Roberto y Marta se sentaron en el balcón de su habitación. Las estrellas brillaban en el cielo. Una brisa suave movía las cortinas. ¿Feliz?, preguntó Roberto. Muy feliz, respondió Marta, recargándose en su hombro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? ¿Qué? Que fingí mi muerte para encontrar la verdad. Y lo que encontré fue que el amor verdadero estaba ahí todo el tiempo. En ti, solo tenía que abrir los ojos para verlo. Bueno, tardaste solo 37 años. Roberto se rió. Mejor tarde que nunca. Mejor tarde que nunca, repitió Marta. Se quedaron ahí, abrazados bajo las estrellas, dos personas que habían pasado por el fuego y salido más fuertes. Dos personas que habían perdido todo y lo habían recuperado. Dos personas que habían aprendido que el verdadero tesoro no está en las cuentas bancarias,
ni en las propiedades. Está en los momentos compartidos, en las manos entrelazadas, en las promesas cumplidas, en el amor que perdura a pesar de todo. Y mientras la ciudad dormía a su alrededor, Roberto y Marta permanecían despiertos, atesorando cada minuto juntos, porque habían aprendido la lección más importante de todas, que el tiempo es el regalo más valioso, y que nunca, nunca debemos dar por sentado a las personas que amamos, porque un día podrían irse, o fingir que se fueron, y entonces nos daríamos cuenta, demasiado tarde, de todo lo que perdimos mientras estábamos ocupados persiguiendo cosas que no importan. Pero ellos habían tenido una segunda oportunidad, una oportunidad que no todos reciben, y estaban decididos a no desperdiciarla. Vivieron muchos años más, viajaron, conocieron a sus nietos, vieron a Ernesto convertirse en un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, vieron cómo aprendía las lecciones que ellos habían tardado una vida en aprender. Y cuando Roberto finalmente murió, de verdad esta vez, a los 89 años, en su cama, con Marta sosteniendo su mano, sus últimas palabras fueron: «Valió la pena». «¿Qué cosa?», preguntó Marta, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Todo, cada momento contigo, valió la pena». Y cerró los ojos con una sonrisa. Marta vivió 10 años más. Pasó ese tiempo con sus nietos, con Ernesto y Laura, compartiendo historias de Roberto, de cómo había sido un hombre imperfecto pero que había amado con todo su corazón, de cómo había cometido errores pero los había corregido, de cómo había enseñado, sin querer, la lección más importante de todas, que el amor verdadero no se demuestra con dinero o regalos, sino con presencia, con tiempo, con valor. Cuando Marta murió, a los 87 años, también en su cama, rodeada de su familia, sus últimas palabras fueron las mismas que las de Roberto: «Valió la pena». Y así terminó la historia de Marta y Roberto Delgado. Una historia de amor, de traición, de perdón, una historia que nos recuerda que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, que el verdadero tesoro está en las personas que amamos, y que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para ser mejores. Porque al final, cuando todo está dicho y hecho, lo único que nos llevamos de este mundo son los recuerdos, los momentos compartidos, el amor dado y recibido. Y eso es lo único que realmente importa.